Entonces, con eso comenzamos la clase de hoy. Segundo tipo de reacciones en disolución acuosa, reacciones ácido y base. Este tipo Profe, de química, sí, ¿va a grabar? te estoy grabando. Allá. Sí, Perdón. tranquila, sí. Ok. Em, Muy bien, en el primer tipo de reacción química vimos reacciones donde tenemos dos sustancias en disolución acuosa y a partir de esas sustancias acuosas se forma entonces un sólido, un precipitado. Las reacciones de ácidos y bases también se caracterizan porque las sustancias van a estar primeramente disueltas en agua. Cuando hablamos de ácidos y bases, las propiedades que tienen los ácidos y las bases necesitan estar disueltas en agua para que las podamos observar. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de nomenclatura, específicamente de ácidos, hablábamos de que si una sustancia está en disolución acuosa, le damos nombre de ácido. Si no se encuentra en disolución acuosa y se encuentra como un gas, le damos otro nombre porque no tiene las propiedades de un ácido. Las bases también pasan por un proceso similar, aunque en este caso sí podemos hablar de bases, o por lo menos usamos la misma nomenclatura para bases en estado sólido o en estado acuoso. Entonces, para hablar un poco de las generalidades de estos dos tipos de sustancias, primeramente tenemos que los ácidos se caracterizan por tener un sabor agrio. Todos hemos estado en contacto con sustancias que tienen ácidos en los alimentos, como por ejemplo las sustancias cítricas, las frutas como el limón, la toronja, la naranja, etcétera. Esas sustancias cítricas tienen un ácido llamado el ácido cítrico, que es el que le da ese sabor agrio, el que nos pone a arrugar la cara. En términos de reactividad química, los ácidos tienen dos reacciones que son muy significativas. Esta por ahí ya se las había mencionado a lo largo del curso. La reacción que tienen los ácidos con los metales. Resulta que los ácidos reaccionan con los metales para formar hidrógeno gaseoso. Entonces, si nos topamos un ácido como el ácido clorhídrico con un metal, específicamente aquí tenemos magnesio, vamos a formar hidrógeno gaseoso. Eso sí, muy importante, lo vamos a observar como un gas y en este caso se está formando un compuesto iónico. A los compuestos iónicos también en este capítulo vamos a empezar a darles otro nombre que es una sal. Entonces, cada vez que ustedes escuchan hablar de una sal, se trata de un compuesto iónico. Entonces, podemos tener sales binarias, sales ternarias, sales cuaternarias. En este caso, cloruro de magnesio es una sal binaria que se produce a partir del magnesio metálico. La segunda reacción muy importante que tienen los ácidos es que reaccionan con las bases para formar dos productos. Estos dos productos, al igual que como cuando vimos la combustión, vimos que los dos productos principales son dióxido de carbono y agua, aquí estos dos productos también se van a mantener. Siempre a partir de la reacción de neutralización vamos a obtener una sal y agua. En este caso tenemos ácido clorhídrico reaccionando con hidróxido de sodio, que más adelante vamos a ver que es una base, para formar cloruro de sodio y agua. Vean que en este caso la sal se refiere a ese compuesto iónico que se forma el cloruro de sodio. También recordemos nada más para refrescar un poco, compuesto iónico se forma por un metal y un no metal. Y por último tenemos también una característica importante que es que generan cambios de color en pigmentos vegetales. Dentro de un rato volvemos a esta característica del cambio de coloración que tienen los ácidos. Ya lo retomamos. Quiero que veamos primero las características de las bases. En este caso, con las bases, vamos a ver que tienen un sabor amargo. En este caso, tienen un sabor amargo. Aquí es importante distinguir entre agrio y amargo. La lengua utiliza diferentes secciones de la parte sensorial para identificar estos dos tipos de sabores. Entonces, realmente sí son sabores distintos los que tienen los ácidos y las bases. En términos de textura, se caracterizan por tener una sensación resbaladiza, como por ejemplo los jabones, que son sustancias básicas, tienen esa sensación, ¿verdad?, resbalosa cuando nosotros la tocamos. Sí, Javier. ¿Y por qué es importante saber los sabores del ácido como de las bases? Porque es una característica importante de la sustancia química. En términos de identificación de sustancias, nosotros no lo vamos a usar, porque nosotros tenemos primeramente otras maneras de identificar un ácido y una base, y segundo, sabemos que en química pues no vamos a probar nada de lo que hagamos en el laboratorio. Sin embargo, es una característica importante que nos puede dar sobre todo en el ámbito de la industria alimenticia. Podemos identificar
de una manera muy empírica un ácido de una base a partir de ese sabor. También hay ciertos alimentos, por ejemplo, que se desea que tengan cierto sabor ácido, ¿sabe? Que tiene que agregar una cierta cantidad de una sustancia ácida para resaltar ese sabor. Y si uno lo que quiere es un sabor amargo, entonces hay que buscar una manera de agregar una base que nos permita tener ese sabor. Por ahí, Andrei. Uh-huh. O sea, en el caso, bueno, no sé si ha probado esa planta, la moringa, algo así, así se llama. Hay pastillas y de todo por todos lados. Ajá, ajá. Tiene un sabor amargo, sería una más, sería como... Exactamente, ahí hay unas sustancias orgánicas alcaloides, que se les llama, que tienen ese sabor amargo en muchas plantas, en una cierta variedad de plantas, ¿sí? Como la moringa, Ah, pues. ok. Eh, ok, en términos de reactividad química, la reacción principal de los ácidos y las bases es la misma. Vean que las ácidos reaccionan con las bases para formar sal y agua. Bueno, las bases reaccionan con ácidos para formar sal y agua. Entonces tenemos la misma reacción que en el caso de la columna anterior. Y por último tenemos también la misma característica que en el caso de los ácidos, que generan cambios de color en los pigmentos vegetales. Entonces, ahora sí, hablábamos, bueno, le contestaba a Javier que por lo general nosotros no identificamos las sustancias ácidas y bases a partir de su sabor. Realmente utilizamos otro tipo de pruebas. En este caso, con los ácidos y las bases, utilizamos esa última característica, que es la capacidad que tienen de cambiar el color de ciertas sustancias. Cuando trabajamos en el laboratorio, de momento no nos dio tiempo de llegar a utilizar, bueno, sí lo utilizamos en uno de los experimentos. Utilizamos los papeles tornasoles. Los papeles tornasoles, lo habíamos hablado en el laboratorio, nos ayudan a identificar si una sustancia es un ácido o una base. Entonces, ese papel tornasol funciona a partir de un cambio de color de un pigmento vegetal. Entonces, yo aquí tengo, les voy a enseñar algo así rápido. Yo aquí tengo, vean, preparé esta pequeña sustancia. Voy a compartir la pantalla completa otra vez. Y aquí tengo este extracto. Esto es un extracto de un pigmento vegetal del repollo morado. Vean que tiene ese color como azul. Este tipo de sustancias lo llamamos sustancias indicadoras cuando hablamos de ácidos y bases. Eso también ustedes lo van a trabajar con mucho más detalle cuando lleguen a química analítica. Pero estos indicadores son sustancias que a partir de un cambio de color nos pueden indicar si una sustancia es un ácido o una base. Entonces yo por aquí tengo un poquito de vinagre. Entonces si yo mezclo ese vinagre con este extracto natural, vamos a ver que la disolución se va a poner de un color rojizo. Entonces, este color rojo es una señal de que la sustancia con la que estamos trabajando es un ácido. Siempre que veamos ese cambio del color azul al color rojo, se trata entonces de una sustancia ácida, como en el caso del ácido acético en el vinagre. Y por aquí tengo un poquito de jabón. Hablábamos de que el jabón es una base. Entonces, si yo le coloco el indicador a la base, van a ver que se va a tornar de color verde. Entonces, ese color verde es característico de una sustancia que es básica. Entonces, el ácido y la base pueden cambiar el color de un pigmento vegetal, como es el pigmento que tenemos en las antocianinas del repollo morado. Y a partir del color que adopte la sustancia, podemos saber si se trata de un ácido o una base. En química analítica hacemos lo mismo, solo que utilizamos un indicador o una serie de indicadores un poco más específicos. Entonces, a partir del cambio de color que veamos en los indicadores, así vamos a saber si tenemos un ácido o una base. También en el caso de que tengamos una sustancia que no es ni un ácido ni una base, como el agua, que es neutra, vamos a ver que realmente pues el color no va a cambiar, se mantiene ese color como azul morado que tiene la disolución. Entonces también nos sirve para identificar si una sustancia pues no es un ácido, si es una sustancia que está neutra en términos de acidez y basicidad. Entonces, esa última característica del cambio en las coloraciones es muy importante para poder identificar y hacer también pruebas analíticas con los ácidos y las bases. ¿Cómo hizo ese pigmento, el repollo?
El método de repollo se hace fácil. Si ustedes toman repollo y lo calientan en agua, va a soltar ese pigmento. Nada más, es como cocinar el repollo en agua. Listo. Cuidado, se queman, nada más, pero eso es todo. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de las definiciones que tenemos para un ácido y una base en términos químicos. Resulta que podemos utilizar varias definiciones para establecer qué es un ácido y una base. Hay una muy sencilla que es la definición de Arrhenius. La definición de Arrhenius nos dice que un ácido es una sustancia que se ioniza en disolución acuosa para formar iones que vamos a llamar iones hidróneo. Vean que un ion hidróneo es un átomo de hidrógeno con carga de +1. También vamos a encontrar esa especie con otra nomenclatura, otra fórmula química, que es H3O con una carga positiva. Ya vamos a ver por qué tenemos esas dos fórmulas en ese caso. También se les puede llamar a esa especie protón. ¿Por qué se les llaman protones? Cuando nosotros hablemos de ácidos y bases van a ver que hablan mucho de transferencia de protones, que una especie le da un protón a otra y así sucesivamente. Pero recordemos que las especies químicas no se pueden transferir protones. Cuando hablamos de un protón, hablamos en específico de esta especie, el ion hidróneo. ¿Por qué? Porque un átomo de hidrógeno, lo que tiene en su átomo es un protón en el núcleo y un electrón en la nube electrónica. Si yo le quito ese electrón de la nube, entonces lo que va a quedar es un núcleo con un protón. Entonces, este átomo, este ion H+, técnicamente es un núcleo con solamente un protón. Entonces, por eso también se le suele llamar protón. Pero no es que estemos pasando protones de núcleos de diferentes átomos. Es simplemente que ese ion H+ está formado efectivamente por un protón en un núcleo. Entonces, cuando hablemos de transferencia de iones hidróneo, es lo mismo que hablar de transferencia de protones. Entonces, observemos lo que ocurre en una reacción química. Vean que esta definición de Arrhenius se basa en que la sustancia esté disuelta en agua, porque dice, la sustancia se ioniza en disolución acuosa para formar bla, 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 bla. Entonces, necesitamos que esté disuelto en agua. Si yo tomo ácido clorhídrico, que es lo que tenemos en esa reacción, y lo mezclo con agua para que se ionice, el ácido clorhídrico se va a separar y me va a formar un anión y un catión. El catión es el ion hidróneo, que lo tenemos por acá. Y el anión sería el anión cloruro. Entonces, aquí lo que hicimos fue tomar este ácido clorhídrico y separarlo en sus cationes y aniones. Ahora, realmente, lo que nosotros tenemos aquí en los productos está correcto. Lo que pasa es que a este ion hidróneo no le gusta estar solito. Él tiene la tendencia, si se encuentra en disolución acuosa, a adherirse a otras moléculas de agua. Por eso es que en realidad estas dos especies aquí en esta disolución no están separadas, sino que lo que van a formar es realmente lo que vemos aquí en la segunda ecuación. Este es la fórmula, la alternativa que vamos a usar para el ion hidrógeno. Entonces, esta especie H+, es lo mismo que esta especie H3O+. La única diferencia es que en este caso, en el de abajo, ese ion hidróneo se está uniendo a una molécula de agua. Y por eso nos da H3O con carga positiva. Lo más común que ustedes van a encontrar es el segundo tipo de ecuación, donde usamos el ion hidróneo como H3O+, porque eso es realmente lo que ocurre en la disolución. Como les comento, este ion hidróneo no se va a quedar solo en la disolución acuosa, sino que se va a adherir a otras moléculas de agua. Entonces, podemos decir que esta especie, el ácido clorhídrico, más allá de su nombre, lógicamente, es un ácido porque en presencia de agua se va a separar en iones hidróneo y en aniones cloruro en este caso. Ok, ¿todo bien por ahí? ¿Queda claro la idea de los protones, el hidróneo, la manera en que se mezcla con las moléculas de agua? Sí. Sí. Okay. ¿Puedo explicar un poquito lo del paso del protón? Okay. Bueno, o sea, de la primera ecuación a la segunda ecuación. Sí. Okay. En este caso, la idea ahí es que este hidróneo viene de la separación del ácido clorhídrico, ¿verdad? Nosotros separamos este ácido clorhídrico en sus cationes y aniones, así como lo hemos hecho para las ecuaciones iónicas. Y se forma entonces este catión y este anión. Este anión es muy estable en disolución acuosa, ahí se va a rodear por las moléculas de agua, se va a estabilizar todo en orden.
este catión hidrógeno realmente no le gusta estar solito en disolución acuosa, entonces se va a asociar a otras moléculas de agua. Entonces, este hidrógeno se va a unir a esta molécula de agua. Si a esta molécula de agua yo le adiciono un átomo de hidrógeno, entonces ahora no tengo H2O, tengo H3O. Y como le estoy adicionando un protón también, entonces sería H3O con carga positiva. De ahí viene esta especie. Igual lo ponemos Si no me equivoco, en una cosa, perdón, ¿verdad? los ácidos entonces lo que hacen son liberar un ion de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, Los ácidos liberan no me exactamente equivoco. un ion de hidrógeno. Y También, si fuera una base sería un hidrógeno y oxígeno, de casualidad. ¿Perdón? ¿Otra vez? No, lo estoy enredando con otra cosa. No, entonces básicamente sí, si es un ácido, entonces lo que hace es liberar un ion Liberar un de ion de hidrógeno. Ok, hidrógeno. Exactamente. ok. Gracias. También Oscar usó ahí otro nombre, ion hidrógeno. También es común encontrar ese nombre, pero es menos común que ion hidrógeno y que protones. Esos son los dos nombres más comunes que se le dan a esa especie. Ok, ¿qué pasa ahora en el caso de las bases? Para las bases, van a ser sustancias que en disolución acuosa van a formar a esa especie que es el ion hidróxido. Entonces, una especie como el amoníaco, NH3, cuando se mezcla con agua, va a formar a la especie ion amonio y también va a formar al ion hidróxido. Entonces, también este ion hidróxido lo pueden encontrar como ion hidróxido o ion hidroxilo. Son la misma especie. En este caso, observen que lo que ocurre es realmente que este amoníaco, al reaccionar con el agua, adquiere un hidrógeno adicional del agua y entonces ya no queda como NH3, sino como NH4. Y el OH, lo que resta del agua va a ser OH con carga negativa. Entonces, una especie que forma OHs en disolución acuosa es una base. Esa era la primera definición que se tenía de ácidos y bases, la definición de Arrhenius. Lo que pasa con la definición de Arrhenius es que es un poco limitada porque nos habla solamente del caso en el que la sustancia esté disuelta en agua. Entonces, a partir de eso, se tomó otra definición que fue desarrollada por un científico llamado Bronsted, donde Bronsted decía que es mejor pensar en términos de la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en la sustancia y cuál es el proceso que ocurre con esos átomos de hidrógeno. Entonces Bronsted decía que los ácidos se consideran donadores de protones, es decir, ellos liberan esos protones y se los dan a otra especie. Repetimos la misma ecuación que vimos antes, ácido clorhídrico con agua. Observen que aquí lo que está pasando es que el ácido clorhídrico le está donando un protón al agua para formar ese ion hidrógeno y el anión cloruro. Entonces podemos decir que el ácido es un ácido porque está donando protones. Podemos añadir aquí ahora con esta definición de Bronsted, que es un poco más completa, que el agua está funcionando como una base en este caso. ¿Por qué? Porque según la definición de Bronsted, las bases van a ser aceptoras de protones. Entonces, los ácidos donan protones y las bases los aceptan. ¿Qué pasa en esta primera reacción química? El ácido tiene este hidrógeno, se lo va a pasar al agua y va a formar el ion hidrógeno. Entonces, el ácido donó un protón y el agua lo aceptó. El ácido clorhídrico es el ácido y el agua es la base en este caso. Podemos aplicar el mismo principio para la reacción del amoníaco con el agua. En el caso del amoníaco, observen que aquí el amoníaco está recibiendo o está aceptando un protón. Entonces forma NH4 con carga positiva. Y lo que queda del agua es OH-. Aquí podemos decir entonces que el agua es la que está funcionando como ácido y el amoníaco está funcionando como una base. Entonces, esta definición de Bronsted es un poco más completa porque con ese movimiento de los protones podemos definir más fácilmente qué es un ácido, qué es una base. Brandon, dígame. Profe, entonces, Bronson lo que hizo fue utilizar los hidrógenos que hay. Exactamente. Los protones que vamos a llamar, los cationes bueno, de carga más 1. Exactamente. Y hizo que el agua, que en teoría era como algo neutro, lo convirtió en una base y un ácido como tal. Ahí hay un detalle muy importante que está rescatando usted, Brandon. Observen en esas ecuaciones
que nosotros consideramos que el agua es una sustancia, bueno, neutra, relativamente neutra. Todavía no hemos hablado mucho de escala de pH, lo hablamos un poco en el laboratorio, pero todavía no lo hemos tocado en clase. Sin embargo, podemos decir que el agua es una especie neutra. Ahora, vean que en estas reacciones, en una reacción está funcionando como una base y en otra está funcionando como un ácido. Resulta que no hay muchas sustancias que hagan eso. Si una sustancia es un ácido, se va a comportar como ácido. Si una sustancia es una base, se comporta como base. Hay algunas pocas sustancias que se pueden comportar como ácido o como base dependiendo del escenario. A estas sustancias, como el agua, se les llaman anfóteros. Entonces, el agua es una sustancia anfotérica. Esa capacidad de ser una base y un ácido se debe precisamente a que el agua, al estar en una situación de que es neutro, dependiendo de con qué esté reaccionando, puede moverse un poquito más hacia el lado de las bases y reaccionar como una base, o moverse un poquito menos en la escala y comportarse como un ácido. Entonces, el agua es una sustancia anfotérica, porque tiene la capacidad de actuar como un ácido, como una base. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? No, no era eso, lo del agua. Ya, gracias. Ok, perfecto. Entonces, el agua... ¿Y se puede hacer un ejemplo? ¿Se puede hacer un ejemplo con el que no sea agua? ¿Quién habló? Javier. Sí. Un ejemplo con algo que no sea agua. ¿Eso es lo que me está preguntando? Sí, sí, sí. O sea, otro caso, otra sustancia anfotérica. Sí. Ok. Sustancias anfotéricas realmente la más común, la que vamos a ver con más frecuencia es el agua. Por ahí nos vamos a encontrar otras sustancias anfotéricas que se asemejan al agua, en el sentido de que tienen estos grupos OH. Por ejemplo, el etanol, bajo ciertas circunstancias, puede comportarse como una sustancia anfotérica. Y para hablar ya de anfóteros, tenemos que hablar de estructuras de otras sustancias orgánicas, que ya se nos van un poco de la idea inorgánica del curso. Entonces, realmente en términos de lo que vamos a ver en el curso, el agua va a ser prácticamente la única sustancia anfotérica que vamos a ver. Por ahí, algunas sustancias con estructura similar al agua, como algunos alcoholes, pueden ser anfóteros también, y otro tipo de sustancias orgánicas, pero eso, bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Ok, ¿más dudas, chicos? Ok. Nada más, otro detalle importante que ver a la hora de comparar estas dos reacciones. Vean que la primera reacción tiene solamente una flecha de reacción, ¿verdad? Solamente una dirección. Mientras que la reacción de la base tiene dos flechas, una hacia adelante y una hacia atrás. Hace un par de clases habíamos hablado de estas dobles flechas. ¿Alguien recuerda que habíamos dicho sobre este tipo de reacciones, donde tenemos dos flechas? Que son viceversa. La forma de verlo sí es viceversa. La palabra que le damos nosotros es una reacción reversible. Pero sí, la reacción está ocurriendo en ambos sentidos. Y para que lo recuerden un poco, se relaciona con un tipo específico cuando hablábamos de electrolitos. Cuando hablamos de electrolitos, esto se relaciona con un electrolito débil y esto con un electrolito fuerte. Entonces eso nos va a servir también más adelante para que retomemos un poco ese aspecto de los electrolitos. Hey, ¿más dudas aquí, chicos, con las definiciones de Bronsted? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que le dicen cuando una reacción tiene dos flechas? Reversible, una reacción reversible. Es Gracias. que puede ir hacia adelante o hacia atrás. Profe, Sí. ¿qué le iba a decir? Se me olvidó. Ahorita me acuerdo. Se me olvidó qué le iba a Ahí me decir. interrumpe. Ok. Ya me acordé, ya me acordé. Ok. Que en los ácidos y en las bases la reacción de sustitución no entra en juego, entonces. Bueno, realmente sí. Si ponemos atención, realmente eso es hasta cierto punto una, una sustitución. Tal vez en este caso, cuando es el agua, no se va a notar tanto la sustitución, porque parece que estamos como sumando especies aquí en el ion amonio, pero vamos a ver que ya cuando escribamos las reacciones de neutralización como tal, vamos a ver que sí actúan como una reacción de doble sustitución. Esto casi que es un proceso
Es un proceso de reacción, pero también involucra una disolución. Entonces no se ve tan claro aquí el proceso de doble sustitución. Sin embargo, estas ecuaciones, estas reacciones, ácidos y bases, son generalmente de doble sustitución. Entonces más adelante cuando veamos las reacciones de neutralización. Entonces aquí con los ácidos, específicamente si hablamos de ácidos, podemos clasificarlos en 3 categorías. Existen primeramente los ácidos monopróticos. Esos ácidos monopróticos son ácidos que por cada unidad de ácido liberan un protón cuando se están ionizando. Recordemos que ionizar va a ser el proceso en el que la especie se separa cuando está en disolución acuosa y se rodea de moléculas de agua. Entonces aquí, una especie como el ácido clorhídrico solamente tiene un átomo de hidrógeno, entonces solamente puede liberar un protón a la hora de ionizarse. Es un ácido de tipo monoprótico. Ese nombre monoprótico viene de la palabra protón, que nos da la terminación prótico, y mono es el prefijo que indica uno. Entonces, un protón monoprótico. Luego tenemos los ácidos dipróticos, pero su nombre lo dice, diprótico, 2 protones. Esta especie entonces libera 2 protones en la ionización, como por ejemplo el ácido sulfúrico. Vean que en este caso el ácido sulfúrico sufre 2 ionizaciones, 2 separaciones. Primeramente se separa para liberar un ion hidrógeno. Y en ese proceso forma esta especie que por ahí tal vez les haga familiar, es el sulfato ácido o el dihidrógeno sulfato. Cualquiera de los 2 nombres funciona. Luego esta especie va a sufrir una segunda ionización. Este átomo de hidrógeno se pierde y me queda la especie sulfato solita. Observen que en este caso, la primera ionización corresponde a una ionización completa, mientras que la segunda ionización es una ionización parcial. Eso también puede pasar cuando hablamos de especies ácidas. Y en el último caso tenemos los ácidos tripróticos. Triprótico significa que libera 3 protones. Y un caso como el ácido fosfórico es un ácido triprótico. Entonces, por cada hidrógeno que tengamos, va a haber una liberación. Vean que aquí vamos reduciendo cada vez más la cantidad de hidrógenos en la molécula. Liberamos un ion y se forma el dihidrógeno fosfato. Luego tomamos el dihidrógeno fosfato, liberamos otro protón y se forma el hidrógeno fosfato. Y por último, el hidrógeno fosfato libera otro protón y se forma el fosfato. Aquí por cada protón que nosotros liberemos, vean que la carga negativa de la especie va aumentando hasta llegar al fosfato -3, que es el anión con el que estamos familiarizados. Entonces, nosotros podemos saber si un ácido es monoprótico, diprótico o triprótico, dependiendo de cuántos átomos de hidrógeno tenga en la fórmula. Entonces, con solamente identificar la cantidad de átomos de hidrógeno, ya podemos saber cuál de estas 3 categorías. No existen ácidos más allá de lo triprótico. Lo más que vamos a tener por lo general en los ácidos es 3 átomos de hidrógeno como máximo. Esta es una primera categoría que vamos a usar para los ácidos específicamente, solamente para los ácidos. Ahora, si hablamos de ácidos y bases, hay otra categorización que podemos usar, que es dividir los ácidos y las bases en sustancias fuertes y sustancias débiles. Y esto va a estar relacionado con lo que vimos en la primera clase de la unidad 4 de los electrolitos. Vemos que existen electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Un electrolito fuerte, recordemos que es aquel que se separa completamente en cationes y aniones cuando está en disolución acuosa. El electrolito débil no se separa completamente, solo de forma parcial. Entonces, algunas moléculas se separan, pero otra parte de la sustancia queda con forma de molécula. Entonces, los ácidos y bases fuertes son sustancias que son electrolitos fuertes. Se van a ionizar completamente en disolución acuosa. Y los ácidos y bases débiles son electrolitos débiles y se ionizan solo de forma parcial. ¿Cómo identificamos ácidos fuertes y bases fuertes? Bueno, tenemos esta tablita que nos va a servir para ese efecto. Ácidos fuertes, tenemos 6 ácidos fuertes principales, que son los que tenemos ahí en pantalla. El ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico son de los ácidos más fuertes que vamos a encontrar. Observen que se tratan de ácidos de halógenos, ¿verdad? Ahí tenemos cloro, bromo y yodo, que son halógenos. El único ácido de halógeno que no es fuerte es el ácido fluorhídrico. Ese no es un ácido fuerte.
Y aparte de esos 3 ácidos halogenados, tenemos el ácido perclórico, que también es un ácido muy fuerte, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Esos son los ácidos fuertes. ¿Cómo identificamos a los ácidos débiles? Cualquier ácido que no esté dentro de esa columna es un ácido débil. Así de sencillo. Entonces lo que tenemos que hacer es memorizar esos 6 ácidos. Cualquier otro ácido que no encontremos dentro de esa categoría lo vamos a clasificar como un ácido débil. Lógicamente, aquí el detalle con los ácidos fuertes y los ácidos débiles es que los ácidos fuertes son más peligrosos de manipular que los ácidos débiles. Al ionizarse completamente en disolución acuosa, sus propiedades se vuelven más ácidas, porque entre más iones hidronio tengamos en la disolución, más ácida se va a volver. Entonces, si todas las moléculas se separan en iones hidronio, lógicamente la especie va a ser más ácida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esos ácidos cuando los vayamos a ácido clorhídrico, ácido bromídrico, yodhídrico, perclórico, nítrico y sulfúrico. Los más comunes que vamos a utilizar en el laboratorio son el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Los otros no nos los topamos con tanta frecuencia. Pero siempre entonces, chicos, que ustedes vean esos nombres, nítrico, sulfúrico y clorhídrico, sepan que tenemos que tomar mucho cuidado a la hora de manejarlos. Ahora, en el caso de las bases fuertes, aquí vamos a tomar que una base fuerte es un compuesto iónico que esté formado por el ion hidróxido y un metal alcalino o alcalino térreo. En el caso de los alcalinos, consideramos que todos los hidróxidos de metal alcalino son bases fuertes. Hidróxido de litio, hidróxido de sodio, de potasio, de rubidio y de cesio. En el caso de los metales del grupo 2, vamos a considerar que el hidróxido de calcio, el hidróxido de estroncio y el hidróxido de bario son también bases fuertes. Cualquier cosa más allá de esas bases fuertes que tenemos en la columna son bases débiles, como por ejemplo el amoníaco. El amoníaco es una base, pero es una base débil. Igual, chicos, no quiere decir que las bases débiles pues no sean sustancias de cuidado. Realmente tenemos que tener cuidado tanto con ácidos fuertes como con ácidos débiles y bases fuertes y bases débiles. Todo depende de la concentración con la que estemos manipulando la sustancia química. Entonces, en general, ácidos y bases tenemos que trabajarlos con bastante cuidado cuando nos los topemos en el laboratorio. ¿Qué dudas, chicos? Hasta aquí. ¿Estamos bien? Okay. Hagamos este ejercicio. Tenemos esas sustancias, vamos a clasificarlas según el tipo de electrolito en sustancias con electrolitos fuertes o electrolitos débiles. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar si la sustancia es un ácido fuerte o un ácido débil. Ácido nítrico, HNO3, la primera sustancia, está dentro de la categoría de los 6 ácidos fuertes que vimos en la presentación anterior. Entonces, se trata de un electrolito fuerte. Si pensamos en el KOH, hidróxido de potasio, entonces, según la clasificación que acabamos de ver, ¿qué creen ustedes que sería? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. Todo hidróxido de metal alcalino es un electrolito fuerte también. Entonces, esas dos especies se separan completamente en disolución acuosa. Tercera especie, HClO. El ácido hipocloroso, que es el HClO, no está dentro de la categoría de ácidos fuertes, entonces se trata de un ácido débil y por lo tanto es un electrolito débil. Y esa última especie, C6H12O6, ¿qué creen que sea? ¿Un electrolito fuerte o un electrolito débil? Me suena que fuerte. Eso es glucosa, ¿verdad? Algo así. Eso es glucosa, exactamente. Creo que es débil. Me suena que es débil, sí. Y por ahí dicen débil, débil, otros dicen que es fuerte. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién? Ahora, hay una categoría que no estamos considerando. Vean que los ácidos se identifican muy fáciles porque tienen hidrógeno como primer elemento de la fórmula. Entonces, podríamos descartar que eso no es un ácido porque no nos están presentando el hidrógeno como primer elemento de la fórmula. Entonces, tenemos que pensar si es una base. Pero realmente,
con lo que nosotros sabemos hasta este punto, no podríamos identificar a la ciencia cierta si eso es una base porque no tiene el ion hidróxido. Y es cierto que algunas sustancias orgánicas son bases débiles, pero no hemos llegado a ese punto de identificación. Realmente la glucosa, como no entra en ninguna de las dos categorías, realmente es una pregunta engañosa porque no es ni un ácido ni una base. De hecho, si recordamos, hay una tercera categoría cuando hablamos de electrolitos que son los no electrolitos. Entonces, la glucosa no es ni un ácido ni una base. De hecho, es una sustancia que no se ioniza del todo. Entonces, la vamos a categorizar como un no electrolito. ¿Todo bien por ahí, chicos? Sí, ¿no? Sí. Sobreviviendo. ¿Quién habló? No fui yo, pero nada. No fue nada. ¿Todo bien, Oscar? Sí. Sí, todo bien. De acuerdo, chicos, pasamos entonces a la parte de la reacción química como tal que ocurre entre ácidos y bases, que es el centro de este capítulo, la reacción de neutralización. Una neutralización, para que ocurra, necesitamos un ácido que esté reaccionando con una base. La fórmula básica es la que vemos aquí en pantalla. Un ácido con una base reacciona para formar sal y agua, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, podemos observar lo que ocurre aquí en este video. Esto es una reacción entre un ácido y una base. En el recipiente tenemos ácido clorhídrico y en el gotero tenemos hidróxido de sodio. Además de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, aquí en este recipiente tenemos una sustancia que vamos a llamar fenoftaleína. La fenoftaleína es un tinte orgánico bastante similar a lo que extrajimos del repollo. Entonces es una sustancia que nada más va a cambiar de color conforme vaya ocurriendo la reacción de neutralización. Entonces, ahí podemos observar esa reacción que ocurre entre el ácido y la base. Por cada gota de hidróxido que ocurre, empieza la reacción y se va formando ese color morado. Ese color morado, ahí lo estamos agregando nada más para identificar que está ocurriendo la reacción química. Y lo que se está formando ahí en esa reacción química es agua, que siempre es un producto de la neutralización, y tenemos también cloruro de sodio, que es la sal que se forma en ese caso. Entonces, Pero, profe, sí, Alejandra. ¿cómo hacemos para saber cuando el agua se está comportando como ácido o como base? Realmente, pues lo podemos deducir a partir de con qué esté reaccionando. Por ejemplo, si ustedes ven que el ácido clorhídrico está reaccionando con el agua, bueno, el ácido clorhídrico es el ácido, entonces el agua tiene que ser la base. Entonces, Ok. identificar. Sin embargo, en este caso, el agua no está actuando como reactivo. Es decir, el agua es un producto. Entonces aquí no tendríamos que pensar si el agua pues está como ácido o como base. Pero en el caso de que tengan el agua como reactivo, entonces se fijan con qué está reaccionando. Si está reaccionando con un ácido, el agua entonces va a ser la base. Y si está reaccionando con una base, entonces el agua va a ser el ácido. Y aquí, Gracias, profe. perfecto. Y entonces aquí tenemos ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, forma agua y cloruro de sodio. El agua sabemos que es un producto que se va a formar siempre en este tipo de reacciones. ¿Cómo sabemos que la sal que se forma es cloruro de sodio? Bueno, el agua se forma a partir de este átomo de hidrógeno y este grupo OH. Entonces, si nosotros los mezclamos y sumamos este hidrógeno con este OH, vamos a tener agua. La sal se forma con lo que nos quede sobrando en el medio. Entonces, ¿qué nos queda en el medio? Nos queda un catión sodio y nos queda un anión cloruro. Se combinan y forman entonces la sal cloruro de sodio. En cuanto a la reacción química, observen que al final toda la disolución cambió de color a morado. Eso es porque conforme nosotros vayamos agregando base, la disolución se va a poner cada vez más morada. Ese indicador fenoftaleína es de color morado cuando hay mucha base presente y es transparente cuando tenemos mucho ácido. Entonces, así como el repollo morado es rojo en el medio ácido y verde en el medio básico, la fenoftaleína es transparente en el medio ácido y es morada en el medio básico. Entonces, cuando nosotros vemos que el color morado
es el que está imperando en la disolución, es decir, ya toda la disolución nos quedó morada, quiere decir que ya la reacción química se llevó a cabo por completo. Y todo lo que teníamos de por medio se neutralizó. Eso se llama neutralización porque las propiedades del ácido y las de la base se cancelan entre sí. Entonces, sabemos ya que el ácido clorhídrico es una sustancia peligrosa, corrosiva. El hidróxido de sodio también es una sustancia peligrosa, corrosiva, irritante. Pero si nosotros las mezclamos, observen lo que pasa. Se forma agua y una sal. Cosas que no nos van a generar ningún tipo de daño. Por eso se le llama neutralización. Porque las propiedades problemáticas del ácido se neutralizan con las propiedades problemáticas de la base. Y forman sustancias que no son peligrosas. Entonces, de ahí viene ese nombre, neutralización. Ok, chicos, ¿preguntas con esta parte? Y por esta reacción, por cierto, es... ustedes la van a... En Química 2 creo que hacemos un par de esas reacciones de ácidos y bases con ese indicador. Ya en Química Analítica van a empezar a trabajar directamente con este tipo de sustancias y van a ver cómo esa reacción con fenolftaleína se puede utilizar para identificar exactamente la cantidad de ácido y la cantidad de base que hay en una disolución, el momento en el que se da ese cambio de color. Entonces, es una de las aplicaciones más comunes en química analítica. Ahora, vamos a analizar algunos casos de neutralización según el tipo de especies. Por ejemplo, si tenemos neutralización de especies fuertes, es decir, si reacciona un ácido fuerte con una base fuerte. Tal es el caso que vimos anteriormente, el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. Resulta que también podemos escribir estas ecuaciones con las ecuaciones moleculares, ecuaciones iónicas y iónicas netas, tal como lo vimos en el caso anterior, en el capítulo de la precipitación. Regálenme un momento, chicos. Listo, muchachos. Entonces, podemos escribir la ecuación molecular, tal y como lo vimos en la diapositiva anterior. Ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio y forma el agua y el cloruro de sodio. Para la ecuación iónica, tomamos cada especie y la separamos en iones, cationes y aniones. Entonces tendríamos el ion hidronio con el anión cloruro para el ácido clorhídrico, luego el cation sodio con el anión hidróxido para el hidróxido de sodio. Por este lado tenemos agua. El agua en este caso no se va a separar porque el agua se ioniza en una cantidad muy pequeña cuando está en presencia de este tipo de reacciones, pero realmente no es una ionización considerable, entonces lo vamos a dejar en la forma de una molécula de agua. Y añadimos la separación de esta sal. Cloruro de sodio, entonces nos da cationes sodio y cationes cloro. Y por último, la ecuación iónica neta, lo que tenemos que hacer es cancelar los aniones y cationes expectantes. Entonces cancelamos aquí sodio con sodio, cloruro con cloruro, y nos queda entonces la ecuación iónica neta para este tipo de reacciones químicas, que es ion hidronio con ion hidróxido, forma una molécula de agua. Entonces es el mismo principio que en el caso de las reacciones de precipitación. Cuando tenemos especies fuertes, eso sí, porque la especie fuerte se ioniza por completo. Entonces separamos todo en cationes y aniones y listo, se acabó el asunto. Ahora, cuando tenemos reacciones que involucran especies débiles, tenemos que tener un cuidado. En el caso de las especies débiles, la reacción de neutralización en este caso que vamos a analizar es la reacción del hidróxido de sodio con este ácido de acá que se llama ácido cianhídrico. Entonces, el ácido cianhídrico no está dentro de los 6 ácidos fuertes, es un ácido débil que está reaccionando con una base fuerte. Y lo que va a ocurrir, la ecuación iónica molecular la escribimos de la misma forma, ácido cianhídrico, hidróxido de sodio, forman agua y forman la sal a partir del catión sodio y todo este anión ciano que va a quedar en el medio.
Entonces se forma el cianuro de sodio. En el caso de la ecuación iónica, lo que vamos a considerar es que esta especie, por ser un ácido débil, no se va a ionizar de una forma considerable en la disolución acuosa. Entonces lo vamos a mantener como una molécula en la ecuación iónica, como ácido cianhídrico. El hidróxido de sodio, que sí es una base fuerte, lo separamos. Ahora, en el lado de los reactivos, lo que vamos a tener es agua y lógicamente se va a formar cianuro de sodio porque una pequeña parte del ácido cianhídrico se está desprotonando. Entonces, esta especie iónica sí la vamos a separar como un catión sodio y como un anión cianuro. Y para la ecuación iónica neta, entonces cancelamos aquí sodio con sodio y dejamos a las demás especies, porque vean que este anión cianuro no lo tenemos aquí en los reactivos y este anión hidróxido tampoco está acá del otro lado, entonces no podemos cancelar nada más. Entonces queda como cianuro de hidrógeno más hidróxido forma agua y anión cianuro. Por ahí, Oscar, ¿sí? Entonces los ácidos fuertes sí se tienen que separar, pero los ácidos que son débiles no. Exactamente. No sé si... Los Ok. separamos, los ácidos débiles no los vamos a separar. El reactivo. Pero aún así una parte del ácido débil se separa. Sí, es importante tener claro que sí hay una pequeña parte que se separa, porque si no, este producto no se podría formar, el cianuro de sodio. Entonces, sí hay una pequeña, perdón chicos, sí hay una pequeña parte del ácido cianhídrico que se ioniza, pero la mayor parte se mantiene como molécula. Entonces, vamos a mantenerlo en los reactivos como HCl. Ok, gracias. Bueno, chicos, ¿más preguntas por acá? Entonces, ocurre igual si tuviéramos una base débil o si tuviéramos base débil con ácido fuerte o si tuviéramos dos ácidos, un ácido débil con una base débil, se da el mismo tipo de comportamiento. Y si fueran dos reacciones de dos débiles, no habría ningún expectante, ¿verdad? ¿O sí? No, no habría expectante en ese caso porque no hay separación de iones en los reactivos y productos. Okay. Exactamente. Ok. Existe otro tipo, un tercer tipo de reacciones de neutralización que conllevan la formación de gases. Entonces, aquí va a haber un producto adicional. Un ácido y una base, sobre todo la base, que pueda formar un gas, va a formarme sal, agua y gas. Vamos a ver que las bases que tienen la capacidad de formar gases son generalmente las que tienen a las especies bicarbonato o hidrógeno carbonato o a las especies que tienen carbonato. Aquí tenemos esta reacción de neutralización entre ese ácido orgánico, que es de los pocos ácidos orgánicos que vamos a ver en el curso, lo llamamos el ácido acético, el del vinagre, y tenemos también el hidróxido, en este caso bicarbonato de sodio. Cuando el ácido acético reacciona con bicarbonato de sodio, forma acetato de sodio, que es la primera especie que tenemos acá. Esa va a ser la sal y me forma a esta especie que se llama ácido carbónico. Ese ácido carbónico, sin embargo, no es una especie que sea muy estable en agua. Entonces, inmediatamente se forma, se va a separar para formar agua y liberar dióxido de carbono. Entonces, realmente esta reacción es ácido acético con bicarbonato de sodio, forma carbonato de sodio, agua y dióxido de carbono. Esta es la sal, esto es el agua y este es el gas que se forma. Podemos ver esa reacción química aquí representada. Esa es exactamente la reacción que tenemos representada. Bicarbonato de sodio es el sólido blanco y lo que le estamos agregando son unas gotas de vinagre o ácido acético. Entonces, esa efervescencia que vemos ahí, esa formación de burbujas, es el dióxido de carbono que se está liberando en el proceso. Esta reacción también la vemos mucho, por ejemplo, en las pastillas efervescentes, las que se utilizan para malestares digestivos. Si ustedes toman una tableta de Alka-Seltzer o si toman Salandrus, lo que tenemos ahí es bicarbonato de sodio mezclado con
un ácido en estado sólido. Generalmente ahí lo que se utiliza es ácido cítrico. Entonces, cuando se disuelven en agua y ya están en disolución acuosa, pueden reaccionar como una base y como un ácido y formar entonces la sal, el agua y el dióxido de carbono. Y en el caso de esa reacción específica, ácido cítrico con bicarbonato de sodio, lo que se forma de sal es una sal llamada citrato de sodio. Y esas burbujas que se forman, la efervescencia es dióxido de carbono que se está liberando en el proceso y que está formando las burbujas. Chicos, ¿preguntas hasta acá con este tipo de reacciones? No. Vamos bien. Vamos a trabajar entonces un poco con reacciones de ácidos y bases. Ok. Ok. De acuerdo, chicos. Entonces, tenemos que escribir los productos de esa reacción y tenemos que escribir la ecuación iónica neta y la ecuación iónica general. Entonces, este tipo de sistemas, como mencionaba, creo que fue Mario ahora, son reacciones de doble sustitución. Entonces, para saber los productos, podemos tomar un enfoque similar al que tomábamos para las reacciones anteriores, las de precipitación. Entonces, si tomamos nuestros productos, los separamos, perdón, nuestros reactivos y los separamos, aquí tendríamos hidrógeno con carga +1, el nitrato siempre tiene carga -1, y tenemos el potasio y el OH. En el caso del potasio, carga +1 porque es un metal alcalino y el OH ya sabemos que tiene carga -1. Entonces, lo que hacemos es entrecruzar las dos partes. El producto sería, a partir del hidrógeno y el hidróxido, agua. Y con el potasio y el nitrato, se forma nitrato de potasio. Revisamos a ver si está balanceada. 2 átomos de hidrógeno, 4 átomos de oxígeno y 1 átomo de nitrógeno y 1 de potasio. Estamos balanceados. La ecuación iónica sería tomar a las especies y analizar primeramente si se tratan de especies fuertes o débiles. En este caso, ¿son especies fuertes o son especies débiles? Fuertes no serían. Ok. Sí, pues, ambos. El ácido y Fuertes, la yo creo. base. Okay. Ambas especies son especies fuertes, exactamente. Entonces podemos dividirlas todas en cationes y aniones. Por ahí tenemos hidrógeno más nitrato. Recordemos siempre, ¿verdad? Acuoso. Acuoso. Aquí también deberíamos haberle puesto acuoso. Y luego tenemos el potasio +1 acuoso y el hidróxido -1 acuoso. Los productos serían agua, que no lo vamos a separar. Al agua, en algunos casos se le pone la L, que indica que está en estado líquido, en algunos casos pues no es necesario. Y tenemos también el potasio +1 y el nitrato -1, que es acuoso.
Observamos a ver si hay especies expectantes. Aquí tenemos nitrato expectante, potasio expectante. Los eliminamos y escribimos la ecuación iónica neta, que consistiría en este caso de hidrógeno más 1 acuoso más OH menos 1 acuoso para formar agua. Y listo. ¿Estamos bien, chicos? Ese es el caso más sencillo que nos vamos a encontrar, que es cuando tenemos especies fuertes en ambos casos. Ok, vamos a ver este caso. Sí. ¿Qué es la que tiene una flechita y luego empieza con H2O? ¿Es la continuación de la de arriba? Sí. Es que no me estaba aquí a escribir toda la ecuación completa, entonces por eso tiré la flechita aquí abajo y seguí con los productos. Pero sí, estos son reactivos y estos de aquí abajo son los productos. Ujú. Ok, gracias. Ok. Vamos a ver con esta especie. Mario, sí, dígame. Que todo ese tipo de reacciones lo hacemos deduciendo que estamos a temperatura ambiente, ¿verdad? ¿Qué vamos a qué? Perdón, al final. Sí, que todas estas reacciones las hacemos deduciendo que estamos cuando está todos los elementos y compuestos a temperatura ambiente. Sí. Vamos que a menos de que nos indiquen lo contrario, vamos a considerar que la temperatura ahí no está jugando un factor. Entonces estamos a temperatura ambiente. Ok. Ah, Y tenemos entonces en el siguiente caso ácido hipocloroso y tenemos hidróxido de calcio. Entonces, para el hidróxido de calcio y el ácido hipocloroso, igual separamos las especies. Por un lado, al ácido le vamos a quitar el átomo de hidrógeno, con carga más 1. Lo que nos queda es el anión hipoclorito, con carga menos 1. Ahí puedes recortar lo que aprendimos de aniones en nomenclatura. El hipoclorito tiene carga menos 1. Y en el caso del calcio, tenemos carga de más 2 por un lado y tenemos el hidróxido con carga de menos 1. Y hacemos el intercambio. Entonces, los productos serían agua más, aquí serían hipoclorito de calcio, pero tenemos que cuidar el detalle. Vean que la carga del calcio es más 2. Entonces, todo este anión va entre paréntesis y le ponemos un 2 por fuera. Así como aquí el hidróxido tenía un 2 por fuera. Habrá que ver si esto está balanceado. Calcio tenemos un átomo y un átomo, estamos bien. Cloro tenemos un átomo por aquí y 2 átomos en los productos, entonces deberíamos colocar un 2 aquí en los reactivos. Y luego, hidrógeno serían 2 y 2 son 4, entonces deberíamos tener un 2 por acá en los productos. Y oxígeno serían 2 y 2 son 4, por aquí 2 y por aquí 2 son 4. Entonces así estamos balanceados. Ok, chicos, vayan comenzando a completar la ecuación iónica. Y ya la terminamos de resolver. Vayan trabajándola.
Ok, chicos, ¿qué tal les fue? Vamos a ir resolviendo. Aquí tenemos que pensar primero entonces cuáles sustancias son fuertes y cuáles son débiles. Aquí el hidróxido de calcio cuenta como una sustancia fuerte porque los hidróxidos todavía de calcio, estroncio y bario son especies fuertes. Entonces, una base fuerte y el ácido hipocloroso es un ácido débil. Entonces, vamos a dejar aquí el ácido hipocloroso sin ionizar. Y en el caso del hidróxido de calcio, ese sí lo vamos a separar. Calcio más 2 acuoso más el hidróxido acuoso. Y recordemos que los subíndices los vamos a multiplicar por el coeficiente que tiene la especie en la reacción. Entonces aquí es 2 de hidróxido. Por otro lado tendríamos agua más clorato de calcio, que es una sustancia iónica, se separaría entonces en calcio y aquí tendríamos el anión hipoclorito. Vean que el anión hipoclorito, carga -1, acuoso, tiene su índice de 2, lo multiplicamos por el coeficiente. Y luego vemos que se puede cancelar. Realmente aquí la especie que se puede cancelar es calcio más 2 con calcio más 2. Y nada más. Entonces la ecuación iónica neta sería 2 de hipoclorito con 2 de hidróxido forma, bueno, aquí nos faltó un 2 en el agua, forma 2 de agua y 2 de el clorato. Ok. ¿Estamos bien, chicos? ¿Dudas? Tienen también que chequear que esto quede balanceado, ¿verdad? Al final, como en este caso, estamos balanceados. Entonces, eso se tiene que mantener también en la ecuación iónica neta en estos casos. ¿Todo bien? ¿Dudas? Ok, tercer caso, chicos. Eso es ácido clorhídrico con amoníaco. Este tipo de reacción es bastante interesante y vamos a hacer un par de cosas diferentes con respecto a las especies, a las reacciones anteriores. Y eso está relacionado sobre todo con esta especie que es el amoníaco. Entonces, chicos, esto es para que lo recuerden siempre que veamos una reacción con amoníaco. El amoníaco es una sustancia que existe solo como amoníaco en estado gaseoso. Realmente, cuando esta especie se disuelve en agua y está en disolución acuosa, la especie amoníaco reacciona inmediatamente a través de la reacción que vimos al principio de la clase, donde teníamos que el amoníaco reacciona con el agua para formar ion amonio y hidróxido. Entonces, esta reacción va a ocurrir inmediatamente el amoníaco se disuelva en el agua. Entonces, realmente aquí los reactivos iniciales que deberíamos tener no son ácido clorhídrico y amoníaco, sino que son ácido clorhídrico y los productos de la interacción del amoníaco con el agua, es decir, ion amonio y el hidróxido carga de -1. Entonces, siempre vamos a empezar cuando tengamos amoníaco, primeramente separando el amoníaco en ion amonio
y hidróxido. Ok. ¿Todos entendieron ahí el paso que hice? Sí. ¿Puedo volver a explicarlo? Ok. Les repito, por si acaso. El amoníaco es un gas en su estado natural. Cuando el amoníaco se disuelve en agua, el amoníaco no se queda como una molécula de amoníaco, sino que inmediatamente sufre la reacción que vimos al principio de la clase, que decía que el amoníaco con agua reacciona para formar ion amonio y también hidróxido. Entonces, aquí realmente lo que vamos a hacer es, este reactivo no lo vamos a colocar, sino que lo vamos a convertir en los productos de la interacción del amoníaco con el agua, que son ion amonio e hidróxido. Entonces aquí ya no escribo amoníaco, sino ion amonio e hidróxido. Ese es el cambio que hacemos ahí cuando nos topemos con esa especie que es el amoníaco. Entonces, estos son los reactivos a partir de los cuales estamos comenzando. Si pensamos en el cruce, para ver qué productos vamos a obtener, tendríamos hidrógeno con cloruro. Tenemos, ahora ya estas especies están separadas, ion amonio e hidróxido. Hacemos el cruce y se va a formar, agua. Perdón, vamos a escribirlo aquí arriba. Se forma agua y se forma esta especie que sería cloruro de amonio, NH4Cl acuoso. Entonces, esto que tenemos aquí sería nuestra ecuación molecular, aunque aquí ya tenemos un par de especies iónicas, pero lo consideramos igual una ecuación molecular. La ecuación iónica como tal sería separamos el ácido clorhídrico en hidronio y en cloruro. Ya teníamos por ahí el ion amonio. Y teníamos también el hidróxido. Todo bien por ahí. Pasamos a los productos que serían agua. Y separamos ion amonio y cloruro. Y para la ecuación neta, lo que tenemos es cancelar aquí ion amonio con ion amonio, ion cloruro con ion cloruro. Y nuevamente tenemos una ecuación con hidróxido y agua. ¿De acuerdo, chicos? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ok. Perfecto, chicos. Vamos con el último caso. Profe, lo que sí no me quedó muy claro fue por qué no se separó, digamos, el amonio y el hidróxido en la parte de la ecuación iónica. ¿Por qué no se separó el amonio y el hidróxido? O sea, ¿por qué no separamos el hidróxido en oxígeno e hidrógeno? Sí, Porque esto es un polianión.
Entonces ya él existe como por sí solo, como una especie polianiónica formada por oxígeno e hidrógeno. No tenemos que separarlo más de ahí. Igual, el ion amonio es un policatión. Entonces no tenemos que separarlo en nada más. No lo separamos en nada más porque realmente el oxígeno y el hidrógeno por sí solos no son tan estables como si estuvieran unidos en un polianión hidróxido. Igual ocurre con el nitrógeno y el hidrógeno. Entonces, cuando llega un polianión, lo dejamos como un polianión o un policatión. Ok, gracias, profe. Okay. Y vamos con el último caso. Tenemos ácido clorhídrico y bicarbonato de sodio. En este caso, cuando ustedes vean especies que son, aquí ya no tenemos una especie como una base directamente, sino que lo que tenemos es una especie con carbonato o con bicarbonato. Cuando vean esas especies con carbonato o bicarbonato, directamente pensamos en que tenemos que añadir el subproducto dióxido de carbono al proceso. Entonces, a partir de aquí, podemos ver que los productos para esta reacción serían, por aquí tenemos hidrógeno y cloro, tenemos sodio y el ion bicarbonato. Perdón, esto es carga -1. Carga -1. Hacemos el cambio. Lo que se formaría es cloruro de sodio y ácido carbónico. Pero recordemos que el ácido carbónico se separa en este proceso en dos especies, que son agua y dióxido de carbono gaseoso. Es más estable como agua y dióxido de carbono, entonces realmente este producto no lo vamos a colocar. Lo que vamos a colocar es solamente el agua y el dióxido de carbono. Vamos con la ecuación iónica. Todo esto se ioniza completamente. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Y el bicarbonato de sodio es una sal, entonces también se separa por completo. Ok. Nada más. Y luego vamos por el otro lado con los productos que serían agua. El dióxido de carbono tampoco lo separamos porque no es una sustancia que esté disuelta en agua, solamente lo que está disuelto en agua lo separamos, como el cloruro de sodio, que se separan cationes de sodio y cationes cloro. Catión sodio, catión cloro, son espectadores. La ecuación neta sería el protón más el bicarbonato forman agua y liberan también el dióxido de carbono gaseoso. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. Ok, chicos. Esto es básicamente lo que tenemos para reacciones de ácidos y bases. No sé si les quedan dudas con esta parte de cómo identificar ácidos, cómo identificar bases, escritura de ecuaciones iónicas netas. ¿Estamos bien?
¿Dudas? Entonces, profe, entonces en resumen, cuando uno hace la ecuación iónica se cancelan algunos de estos mm, compuestos y después quedan nada más los que estaban ahí. Los que no se cancelaron, exacto. Ajá, los que no se Están de los cancelaron. dos lados de la Y reacción. esa es la ecuación iónica, y esa es la ecuación iónica neta, la que queda ahí, la que se Exactamente, esa es la compone. ecuación iónica neta. Ok, gracias. Ok, ¿más preguntas, chicos? Profe, ahí está balanceado. Me parece que sí está balanceada. Si vemos la de arriba, tenemos un átomo de cloro, uno de carbono y uno de carbono, uno de sodio y uno de sodio, dos de hidrógeno y tres de oxígeno. Entonces, arriba estábamos balanceados. Y abajo tenemos dos de hidrógeno, uno de carbono, tres de oxígeno y tres de oxígeno. Entonces, sí, seguimos balanceados. La ecuación iónica neta igual debería quedar balanceada. Si lo balanceamos bien al principio, hicimos bien todo el proceso, entonces la de abajo debería quedar balanceada. Si vemos que no quedó balanceada, sería bueno revisar, porque puede que haya algo de camino en lo que hayamos cometido algún error. Ok, ¿más preguntas, chicos? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Vamos a aprovechar y vamos a comenzar a trabajar el capítulo de el siguiente tipo de reacción, que son las reacciones de oxidación-reducción, que esas sí llevan un poquito más de tiempo para analizarlas, y estas reacciones de ácidos y bases. La presentación de ácidos y bases ya está en el aula virtual, por si acaso. Esta de Redox todavía no está en el aula, pero ahora que termine la clase la subo. Vamos a ver nada más algunos detalles importantes para comenzar con el tema de Redox. Entonces, este tercer tipo de reacciones en disolución acuosa, que son las reacciones de Redox, también las llamamos reacciones de oxidación y reducción, se caracterizan porque ocurre una transferencia de electrones en el proceso. Entonces, una transferencia implica que una especie está ganando electrones y la otra los está perdiendo. Las reacciones de oxidación y reducción también son muy, muy comunes en la naturaleza y en la industria. Cuando nosotros pensamos en oxidación, inmediatamente pensamos en el metal que tal vez tenemos más cercano que se oxida, que es el hierro. Entonces, todos hemos escuchado hablar de que el hierro se oxida, que una pieza de hierro está oxidada, y sabemos que una pieza de hierro está oxidada porque la vemos más o menos como se ve ahí en la imagen, que tiene un sólido rojizo o empieza a tomar una coloración rojiza cuando el hierro originalmente es de un color gris metálico. Entonces, este proceso que vemos aquí, esa formación de ese sólido rojizo, es una reacción de oxidación que sufre el hierro. Y esa reacción de oxidación ocurre en presencia de oxígeno y de agua. Por eso es que esas piezas de hierro se oxidan, sobre todo cuando hay condiciones de humedad muy constantes sobre la lámina de hierro. El oxígeno por sí solo puede ir oxidando poco a poco el hierro, pero esa oxidación se hace mucho más rápida cuando tenemos un medio acuoso de por medio. Entonces volvemos al proceso en disolución acuosa. En este caso, el hierro reacciona con oxígeno gaseoso en presencia de agua para formar esa sustancia que se llama óxido de hierro 3. El óxido de hierro 3 es ese sólido de color rojizo que nosotros estamos observando. El óxido de hierro 3 tiene un color rojizo, el óxido de hierro 2 tiene otro color también diferente, pero la especie
más común en términos de oxidación es el óxido de hierro 3, aunque realmente hay una mezcla de óxido de hierro 3 y un poquito de óxido de hierro 2. Entonces, ¿por qué decimos que esto es un proceso de tipo redox? Aquí vamos a tener que recordar varios aspectos de estados de oxidación, de lo que hemos venido trabajando, y de las reglas que hablamos de estados de oxidación. Si nosotros consideramos esa reacción y pensamos en cuáles son los estados de oxidación de esas especies, podemos deducir a partir del producto del óxido de hierro que la carga del hierro, como ya lo mencioné, es hierro más 3 y que el oxígeno tiene carga de menos 2, que es la regla que nos dice el subíndice del hierro. Entonces, en los productos tenemos hierro más 3 y oxígeno menos 2. Ahora, chicos, ¿qué podemos decir de las sustancias que están en los reactivos? ¿Cuáles serían los estados de oxidación de esas especies que tenemos en los reactivos? ¿Se acuerda? Oxígeno menos 2. Oxígeno menos 2, que por ahí es Y Oscar, hierro, oxígeno menos 2. y hierro puede ser 2 y 3, si no me equivoco. Ok, hierro puede ser 2 y 3. Ok, Oscar dice entonces menos 2, y hierro dice 2 y 3. ¿Qué más? ¿Todos de acuerdo con Oscar? De ahí el oxígeno, el hierro tendría 3, ¿no? En ese caso. Ok, y Erika entonces apoya a Oscar. Sí, yo creo que yo también, el hierro estaría trabajando con 3. ¿Profe? Sí, ojo, ahí hay un... sí, ¿quién me habló? Es que yo tengo una pregunta. El que pierde electrones es el que se oxida, ¿verdad? Ok, no, gracias. Ahora, estamos pensando en las posibilidades normales de hierro y el oxígeno, que eso está bien. Pero, chicos, aquí hay un detalle, que es lo que están rescatando en el chat. El hierro y el oxígeno aquí no están formando compuestos, se encuentran como elementos. El hierro está como un elemento y el oxígeno está como un elemento, a pesar de que está formando una molécula diatómica. Entonces, Entonces el oxígeno está trabajando con menos 2. no, tampoco. Recordemos que la primera regla de los números de oxidación es que si la sustancia no está formando un compuesto, si está como un elemento, su estado de oxidación es de 0. Entonces, aquí Cierto. tenemos hierro, que es... ¿Cómo, profe? Ok, otra vez. La primera regla de los números de oxidación nos dice que si la sustancia está como un elemento, entonces su estado de oxidación es de 0. Porque el estado de oxidación es algo que se coloca solamente para las sustancias que están formando compuestos. Entonces, aquí podemos decir que el hierro y el oxígeno no tienen estado de oxidación, que es lo mismo que decir que su estado de oxidación es igual a 0. Entonces, aquí tenemos hierro que tiene un estado de oxidación de 0 y oxígeno que tiene un estado de oxidación de 0 también. Están neutros. Pero luego de la reacción, el hierro pasa a tener un estado de más 3. Entonces, el hierro está pasando de hierro 0 a hierro más 3. Para pasar de un estado neutro a un catión quiere decir que estamos perdiendo electrones. Entonces, el hierro en este proceso está perdiendo electrones. Y el oxígeno, por su lado, está pasando de oxígeno 0 a oxígeno menos 2. Quiere decir que está ganando electrones. Entonces, esa especie oxígeno está ganando los electrones que precisamente está perdiendo el hierro. Entonces, aquí vemos que hay una especie, hierro, que pierde electrones y oxígeno que gana electrones. Como decía Alejandra, me parece que fue Alejandra o Erika, no sé, la especie que pierde electrones va a ser la especie que se está oxidando en este proceso. Entonces, por eso decimos que el hierro se oxida, porque está pasando de hierro en estado 0 a hierro en estado más 3. Y vemos que hay dos procesos ahí que van de la mano. La oxidación y la reducción. ¿Por ahí alguien me levantó la mano? No, pero era, más o menos, pero me confundí en una cosa, pero ya.
Entonces, tenemos estos dos procesos, oxidación-reducción. La oxidación, como lo hablábamos, es entonces el proceso de perder electrones. Es decir, que una especie se vuelve más positiva. Y el proceso contrario va a ser la reducción. La reducción es el proceso de ganar electrones. Y donde el número de oxidación se va a volver entonces más negativo. Aquí a veces se nos genera un poco de confusión cuando pensamos que reducir significa ganar, ¿verdad? Generalmente reducir significa perder, pero aquí va a ser lo contrario. Reducir significa ganar y oxidar significa perder. Cosas importantes, chicos, una oxidación no puede ocurrir sin una reducción. Es decir, la especie que pierde electrones le está transfiriendo esos electrones a otra especie. Entonces, siempre hay los dos procesos a la vez. Cuando hay una oxidación, tiene que haber por fuerza una reducción. Una especie pierde los electrones, tiene que haber otra especie que los está ganando de alguna manera. Entonces, van de la mano. Siempre tenemos que tener oxidación y reducción. La oxidación es un proceso común en metales, porque forman cationes, y la reducción es un proceso más común en no metales, donde se van a formar aniones. Pero podemos encontrar cualquiera de los dos casos debido a que esto depende del tipo de reacción que estemos llevando a cabo. Pero siempre vamos a tener una especie que se oxida y que se reduce. Y ahora, el segundo punto importante, chicos, es que la misma cantidad de electrones que se transfiere tiene que ser la misma cantidad de electrones que la misma cantidad de electrones que se pierde tiene que ser la cantidad de electrones que se gana. Es decir, no podemos tener diferencias de electrones de por medio. Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? Yo, que la reducción es más común en no metales, dijo, ¿verdad? Exacto, reducción es más común en no metales. Gracias. Uh-huh. Entonces, nosotros trabajamos estas reacciones redox mediante el uso de ecuaciones especiales que llamamos ecuaciones redox. En una ecuación redox vamos a escribir los dos procesos de reducción y de oxidación por separado. Sabemos que ocurren en simultáneo, pero los vamos a escribir como sistemas aparte. Y a cada una de estas ecuaciones se le va a llamar semiecuación de reducción o semiecuación de oxidación. Entonces, en una ecuación molecular como la que tenemos ahora en pantalla, zinc reacciona con sulfato de zinc para formar zinc reacciona con sulfato de cobre para formar sulfato de zinc y cobre. Vemos que es una reacción en disolución acuosa porque tenemos especies acuosas. Sin embargo, ahí tenemos también una especie sólida, que es el zinc en los reactivos y el cobre en los productos. Primeramente, chicos, ¿qué clasificación le darían a esa ecuación? Según el sistema tradicional. Sustitución simple. Perdón, Oscar. La sustitución simple, algo así, ¿no? Ajá, sustitución simple, exactamente. Sí. El zinc está sustituyendo al cobre dentro del compuesto. Entonces, hay una sustitución simple en este caso. Podemos escribir esta ecuación, entonces, mediante dos sistemas. Una ecuación de oxidación y una ecuación de reducción. Primeramente, pensemos en las especies. A ver si... ok. Pensemos en esas especies. Ahí el zinc tiene un estado de oxidación de 0, porque se encuentra en un elemento. El zinc en el producto, sulfato de zinc, esperaríamos que tenga un estado de oxidación de +2. Voy a pasar esto un segundo a la pizarra. Okay. Esperaríamos entonces que el zinc tenga acá un estado de oxidación de 0 porque se encuentra como un elemento. En los productos podemos ver que el sulfato es un anión que siempre va a tener carga de -2. Entonces, todo este sulfato tiene una carga de -2. Debería de haberle colocado aquí un 2 al zinc, pero se canceló. Entonces, eso quiere decir que el zinc aquí está como una especie con carga +2 también. Entonces, pasamos de zinc 0 a zinc +2. Y en el caso del cobre, ocurre el mismo caso que aquí en el zinc. El cobre está como estado +2 y pasa a un estado 0.
Entonces, una especie gana electrones, otra los pierde. Ah, perdón, chicos, creo que no están viendo la pizarra. Vamos a ver. Ahora sí en la pizarra. Sí, profe. Sí. Sí, ahora sí. Ok, listo. Entonces, ahí tenemos las especies. ¿Dudas de cómo llegamos a esos estados de oxidación? ¿O todo en orden? En orden. Ok, vean que aquí el zinc está entonces ganando un estado de +2. Quiere decir que está perdiendo electrones. Cobre, aquí está pasando de +2 a 0, entonces está ganando electrones. El zinc se oxida. Y el cobre se reduce. Entonces podemos escribir una semi-ecuación primero de oxidación. La semiecuación de oxidación solamente va a involucrar el proceso que le ocurre al zinc. Entonces yo voy a tomar el zinc, que va a ser el único reactivo que me interesa de momento, y voy a indicar que el zinc pasa a estar como zinc +2. También en estas reacciones tengo que indicar la cantidad de electrones que se están moviendo en el proceso. Entonces, aquí el zinc pasa de ser un átomo a ser un ion y en el proceso liberó 2 electrones. 2 electrones porque la carga es de +2. Entonces, esta sería la semiecuación de oxidación para el proceso que sufre el zinc. Si pienso en el cobre, vamos a tener una semiecuación ahora de reducción. Y en el caso del cobre tendríamos cobre +2 acuoso pasa a ser cobre, bueno, así, cobre sólido. Pero nuevamente tenemos que indicar qué pasó con los electrones en el proceso. Entonces, aquí el cobre +2 ganó 2 electrones y se convirtió en cobre 0. ¿De acuerdo, chicos? Así escribimos entonces las semiecuaciones de oxidación y las semiecuaciones de reducción. Solamente consideramos la especie que está sufriendo el cambio. Vean que no metí el sulfato porque el sulfato realmente no cambia en el proceso. Sulfato tiene carga de -2 en ambos lados de la ecuación. Entonces no hay ningún cambio en los estados de oxidación. No es necesario que lo incluyamos en las semiecuaciones de oxidación y de reducción. Solamente la especie que está cambiando. Y podemos decir que el zinc se oxida, ¿verdad? Ya eso lo establecimos, zinc se oxida. Y el cobre se reduce. También podemos incluir aquí de una vez otro tipo de frase que se utiliza en estos casos. También podemos decir que el zinc es el agente reductor y que el cobre es el agente oxidante. Ahora, ¿qué significa esto? Recordemos, esa palabra agente, lo que hace un agente es ayudar. Entonces, lo que estamos diciendo con esa frase es que el zinc es el que ayuda a la reducción y el cobre es el que ayuda a la oxidación. Entonces, el zinc se está oxidando y en el proceso de oxidación está liberando esos 2 electrones que están ayudando a reducir al cobre. Entonces, la especie va a ser oxidante y va a ser el agente contrario a la oxidación, es decir, el agente reductor.
Lo mismo ocurre, pero en el caso del cobre. El cobre se reduce. Al reducirse, está ayudando a que se dé la oxidación. Entonces, la especie que se reduce es a la vez el agente oxidante del proceso. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de sustancias oxidantes, agentes oxidantes, ahora se está hablando mucho con el coronavirus de sustancias oxidantes como el cloro, como el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que ayudan a matar al virus. Entonces, cuando ustedes escuchen eso, un agente oxidante es una especie que está ayudando a que se dé una oxidación. Pero la especie en sí lo que está haciendo es reducirse. Entonces, el nombre del proceso es el agente contrario. Así es como tenemos que verlo. Ok, ¿dudas por ahí, chicos? ¿Les quedó claro esto de los agentes? Sí. Profe, ¿de dónde salieron los +2? Ok, los +2 vienen de la fórmula química del sulfato de cobre y del sulfato de zinc. Sulfato, todo el anión sulfato tiene carga de -2. Entonces, esta fórmula debería ser así. Porque el sulfato tiene S2, pero no la estamos escribiendo con el 2 de subíndice. Entonces, el único caso en el que eso ocurre es si aquí también tuviéramos un 2. Es decir, si los dos tuvieran la misma carga. Este es el caso. Zinc tiene 2, sulfato tiene 2. Como tiene la misma carga, se eliminan los subíndices y se escribe la fórmula de esta manera. Sulfato de zinc. Por eso sabemos que el zinc tiene carga de +2. Lo mismo ocurre con el cobre. Cobre también hace el mismo proceso, debería tener un subíndice de 2 en el sulfato, pero como tenemos ambos subíndices iguales, se cancelan y lo dejamos como sulfato de cobre sin subíndices. Sí. O sea, ese +2 es solo de zinc, no de sulfato de Ese zinc. +2 es solo del zinc, exacto, solo del zinc. Okay. Ok, chicos, ¿más dudas con esta parte? Es que yo creo que estoy enredando unos conceptos, digamos. Ahí en zinc, yo veo que es +2 y cuando un elemento es +2 es porque está perdiendo electrones, ¿verdad? Exactamente. Y entonces en la oxidación se supone que es cuando una especie pierde electrones. Pero Exacto. aquí está apareciendo pero aquí aparece que el zinc es... No, el cobre es de reducción. ¿Por qué? Sí, el cobre es el que se está reduciendo. El cobre es el que está ganando los electrones. La primera ecuación nos representa una pérdida. El zinc estaba completo en los reactivos y en los productos perdió 2 electrones. Vean que estos 2 electrones ya están por separado del zinc. Entonces, esto es un proceso de pérdida. Tener 2 electrones ahora por fuera como producto. Tener 2 electrones aquí en los reactivos es una adición, los estamos sumando, el cobre los está ganando. Entonces se forma cobre con estado de 0. Entonces, otra manera también en que pueden reconocer las semiecuaciones es, si los electrones están en los productos, es una oxidación. Si los electrones están en los reactivos, es una reducción. Pero sí, ahí estamos ganando esos electrones. El cobre está ganando 2 electrones, se los estamos sumando y forma cobre de estado 0. Ok, está ahí, prueba. Listo. Ok, chicos, ¿estamos bien aquí? ¿Más preguntas con esta parte? No, profe. Ok, chicos, bueno, si estamos bien entonces por acá, dejamos... No, yo sí tengo una duda. Está bien, dígame, Alejandra. Perdón. Tranquila. ¿Qué fue lo que usted dijo ahora? Que si los electrones están en los productos, Ok, si los electrones... Ajá, no, dígale. Entonces están en los productos, es una oxidación. O sea, si ustedes ven una semiecuación, no les dicen de qué es, pero los electrones están en los productos, inmediatamente es una oxidación, porque los electrones son un producto del proceso. Si es al revés, si el electrón o los electrones están en los reactivos, es una reducción porque estamos ganándolos, estamos sumándolos. Entonces, así, por la posición de los electrones, pueden también identificar qué tipo de proceso está ocurriendo. ¿Listo, Leo? Gracias, profe. Sí. Ok, chicos, ¿más dudas? ¿Estamos bien? Ok, si estamos bien de momento, chicos, entonces dejamos la clase por acá.